como de alumnos, a lo que, a lo que hoy tenemos un sistema totalmente heterogéneo y fragmentado. Entonces, un poco la autora pone en debate eso, ¿no es cierto? ¿Ustedes llegaron a alguna conclusión? ¿Qué les despertó eso? Cuando ella plantea la escuela de ayer y la escuela de hoy. Acuérdense que esto es un foro. Yo me animo a decir que como primera impresión, no sé si, o sea, cuando uno lo piensa, cierta angustia en relación a la cuestión del rol docente, más que nada porque nosotros somos todos futuros docentes, entonces en ese sentido es como que, bueno, o sea, angustia ante lo que viene, ante repensar y pensar nuestro rol como docentes, pero ella o sea, lo expresa, digamos, con cierta como esperanza o con cierto ánimo de cambio o en esta cuestión de repensar el rol docente y que lógicamente no va a ser el mismo que era antes. Ayer en el práctico, por ejemplo, hablábamos de esta cuestión de la maestra común, ¿no? Y cómo por ahí la gente más grande, que ahora son padres o tutores o abuelos de chicos que van al colegio, buscan todavía en las figuras docentes esa maestra normal de la escuela de ayer, que lógicamente no va a estar, porque ni los docentes son los mismos, ni los chicos son los mismos, ni la escuela es la misma, ni los contenidos deberían ser los mismos, ni son del mismo, de la misma forma abordados. También la importancia de la introducción de la ESI, que eso hace en la escuela de ayer ni se pensaba, o en escuelas religiosas tampoco se pensaba, y ahora hay como un intento en escuelas religiosas, de alguna otra forma, por ahí de forma más reducida, introducirlo, porque bueno, es ley, obviamente, pero nada, yo creo que es súper interesante repensar el rol docente y nada, esta primera impresión me genera angustia o incertidumbre o como una cosa de tensión para conmigo misma, pensándome a mí como docente en 1 o 2 años, por ejemplo. Claro, porque un poco ella lo pone el rol docente a partir de la representación que tiene la sociedad acerca de lo que es ser docente, pero también lo pone en movimiento. Es decir, el rol se va construyendo y se va construyendo a partir de un contexto y desde los sujetos. Entonces, uno tiene que entrar en esa dialéctica, en esa dinámica, porque si no se queda con una representación muy, muy fosilizada y menos en este momento o en esta... ella también habla de la transición cultural, ¿no? Cómo la escuela queda en medio de dos tiempos, ese tiempo de ayer con esa representación y esa escuela de hoy, ¿no? Donde entonces es muy difícil para cada uno de nosotros ubicarnos. Y eso me parece el concepto de la transición o la transformación cultural que estamos atravesando es muy fuerte porque aparte de esas transformaciones se dan en el seno de la familia y en todas las instituciones. Por un lado eso, por el otro lado también se mete adentro del sistema educativo como un todo y trabaja con ese mito de que, bueno, la escuela de ayer era mejor, el ideal de esa escuela, y también ella plantea en otros textos el tema de la crisis, que dice que el proceso, ¿no es cierto?, del sistema educativo en un momento fue configurar toda una estructura que pasaba por la infraestructura, por escuelas que no existían, las carencias de establecimientos educativos y también la falta de profesionales de la educación, porque no había maestros titulados. En esa primera etapa fundacional, cualquiera podía ser maestro si estaba lo suficientemente alfabetizado, se presentaba, le tomaban una evaluación mínima y era un maestro. Entonces, bueno, el Estado Nacional se toma como épica y como una política de Estado muy fuerte
profesionalizar a las docentes. Por eso la Escuela de Paraná, un poco que hablamos en el encuentro anterior, era darle herramientas técnicas a ese docente. Pero en el primer momento donde había que llevar la escuela a todo el territorio nacional, ustedes piensen que en ese momento también Roca se da cuenta que si no hace la campaña del desierto, los chilenos se quedaban con la Patagonia, así que había que ocupar, es decir, esa famosa frase de Sarmiento, gobernar es poblar, era llenar a ese espacio que se lo veía inmenso con instituciones que representaban al Estado. Y había que conseguir maestros. Esa es una primera etapa. Una segunda etapa es cuando ya surgen las escuelas para maestros, por eso tiene una expansión tan rápida, las escuelas normales que se crean prácticamente en todo el país y se crean al mismo ritmo que el Estado podía crear las escuelas primarias, donde ya el docente se lo ve como ese representante del Estado. Va a ser el nexo entre esa sociedad que es una sociedad moderna, que pasa a ser una sociedad caótica por la llegada de los inmigrantes, y esos docentes que empiezan a egresar con mucho sacrificio. Por eso las primeras generaciones de docentes son becados, así como las primeras generaciones de los jóvenes que van a los colegios militares son becados. Esa es una iniciativa de Sarmiento, donde ya están esos docentes que tienen títulos. Hay un porcentaje importante, todavía no está totalmente universalizado el sistema, y ahí lo que se propone el gobierno es, bueno, convertir ese docente en el enlace entre la sociedad civil y el Estado y ponerlo en el centro. Y ahí lo que aparece es el concepto de patria. Por eso no es casual la celebración del centenario, todo el tema de las festividades, ¿no es cierto? Honrar a nuestros héroes, y va a haber 3 próceres en la escuela: Belgrano, San Martín y Sarmiento. Esa es otra etapa, donde a su vez va a coincidir con el nacimiento de las cátedras de pedagogía en las universidades, fundamentalmente en las universidades europeas y en las universidades norteamericanas, sobre todo en la costa este de Estados Unidos, en Filadelfia, donde se empiezan a crear los primeros departamentos de ciencias de la educación. Y a su vez el Estado, que también esa fue una política muy clara desde Sarmiento, empieza a editar las primeras publicaciones que tienen que ver con la educación y donde se participan los docentes, por ejemplo el Monitor y otras publicaciones, de todos los adelantos o las novedades educativas que hay a nivel teórico. Y a su vez esas revistas son centros de debates donde también los docentes pueden participar a través de artículos y demás. Y hay otro instrumento que va a utilizar el Estado, que son las conferencias. Por ejemplo, trae a Pestalozzi, a Froebel y a grandes pedagogos para que den conferencias y hagan una actualización, y que tiene que ver más que nada con la formación pedagógica, pero más rigurosa por parte del Estado. Esa es una etapa. La tercera etapa, va a decir Finocchio, tiene que ver en la década del 50, 60, cuando la escuela se hace, empieza a entrar todo lo que va a ser la pedagogía norteamericana, y esto es bastante importante con el tema del currículum, donde se empieza a planificar. Y a su vez el rol del Estado va a ser un rol tecnicista, donde se va a poder organizar científicamente la actividad de las escuelas. Por eso es tan importante el tema de lo curricular, y cómo a través de las planificaciones el Estado va a ordenar el sistema educativo a partir también de los recursos que va a volcar en la educación. Y esta etapa va a ser una etapa
bastante significativa porque va a coincidir con la etapa del desarrollo industrial de segunda generación por la que va a atravesar la Argentina, ¿no es cierto? Cuando se empiezan a instalar en la Argentina grandes industrias, la industria automotriz, la industria del plástico, los químicos, la industria farmacológica, se va a desarrollar aún más la industria del petróleo y demás. Acá va a decir Finocchio, es como cuando ya el Estado y los maestros empiezan a advertir que ya no son el centro para esa sociedad. Es decir, el maestro queda un poco corrido de esa escena, ¿no es cierto? Porque van a aparecer otros personajes o el desarrollo de otras carreras. Y esto, si uno hace la correlación con el desarrollo de las universidades en la Argentina, en la década de 50, 60, mediados de los 60, va a haber un desarrollo científico muy importante en la Argentina y aparte van a surgir las carreras de las ciencias sociales. En la Universidad de Buenos Aires se va a abrir psicología, sociología, y eso va a ser importante porque va a echar o va a definir otro perfil. Ahora, a partir de las 60, los 70, Finocchio dice que, y Pinot también, que la crisis del sistema educativo se inicia en los 70, cuando la sociedad civil, los padres, empiezan a decrecer o no creer en la escuela pública y ciertos sectores sociales, como los sectores medios, sobre todo los sectores medios, medios y medio altos, huyen de la escuela pública. Entonces acá se va a producir una segmentación que va a ser importante, que no solamente va a segmentar las matrículas, sino que va a segmentar a los docentes. Es decir, no es lo mismo ser docente de una escuela privada que ser docente de una escuela pública. Por lo tanto, los niveles de representación social se van a ir haciendo cada vez más heterogéneos y no van a responder a un universo simbólico común, sino que van a representar cada uno de esos fragmentos o esos espacios. Y a su vez el Estado también va a asumir que es más económico subsidiar a la educación privada que hacerse cargo totalmente de la educación pública. Y esta es una tesis y un principio de los militares. Yo subsidio los salarios docentes de la educación pública y la educación pública se hace cargo de todos los restos del mantenimiento de la escuela, la infraestructura y otros gastos. Por lo tanto, a mí como Estado me conviene más, porque la educación privada siempre había existido. Lo que pasa que en la década ya del 60, 70, se va a ir robusteciendo, pero también hay un abandono por parte del Estado de su propio sector educativo. Eso por un lado. Por lo tanto, acá hay que, a decir Finocchio, cómo se reconstruye ese ideal y si es posible plantear un ideal educativo. Entonces, un poco, si uno cruza Finocchio con Pinot, uno se plantea, bueno, ¿cuál fue el mérito de la ley 1420? ¿De qué hablaba esa ley? ¿Por qué era común? ¿Qué me decía? La educación es común y obligatoria y es gratuita. ¿Pero qué significa común? ¿Implica que es igual para todo el mundo? ¿Pero Que en qué todos tienen los sentido? mismos derechos. No. Es Para todas las clases obligatoria, sociales. no, es común, no, es Desde común. desde el contenido. Sí, de a ver cómo los- es eso, ¿qué significa eso? Sí, está bien, es desde el contenido. que los mismos contenidos se debían impartir, digamos, en todas las escuelas. ¿Por qué? Claro, Por eran una- las cuatro materias elementales. ¿Pero por qué tiene que ser para común? Por ejemplo, para en generar historia, perdón, Hablemos de a uno, a ver. sí, Griselda, ¿no? sí, yo, Te no, escucho. capaz que estoy equivocada, pero
para generar una igualdad en toda la población, digamos, en todos, que éramos todos iguales, incluso a nivel educativo. Está bien, pero Em, Yo Sí. lo que interpreté, por ejemplo, en historia o cívica, era para uniformar, para homogeneizar, digamos, un ideario. Por ejemplo, no sé, cuando hablamos de patria, se supone que todos deberían obedecer los mismos símbolos patrios, y a partir de eso se configuraría digamos, el concepto de nación. Y Claro. ahí lo que harían es superar el tema de la inmigración, por ejemplo, que los inmigrantes por ahí venían con ideas del socialismo o del anarquismo, que para los sectores conservadores de la época eso se tenía que erradicar. Entonces se erradicaba mediante los símbolos patrios, los rituales, y eso yo creo que si pensamos en continuidades, por ejemplo, Pinot se pregunta en algún momento por qué triunfó la escuela, y triunfó porque se hizo cargo de lo que se necesitaba en ese momento. Pero si pensamos hoy, la continuidad sigue cuando, por ejemplo, no hace mucho tiempo se festejaba, entre comillas, el 12 de octubre, por ejemplo. Claro. Y se sigue, digamos, trabajando todo lo que es la efeméride, la postulación del héroe. Y por ahí eso no se problematiza. Sé que hoy se intenta problematizar a través del diseño curricular, porque tengo una hija en edad escolar, y por ejemplo, trabajar el tema de conquista de América y no descubrimiento de América, por ejemplo. Bueno, creo que es por eso, más que nada lo de único, para uniformar, por ejemplo, no sé, en el área de matemáticas, para que todos los obreros pudieran, no sé, conocer cuánto tenían que cobrar, por ejemplo, o saber leer y escribir en lo que era español o castellano, porque tenían que saber hablar una lengua. Entonces ahí se uniformaba la lengua, porque por ejemplo había pueblos, qué sé yo, guaraníes, o italianos, gente que venía de otro Y lugar. ustedes piensan que hasta hace poco en las escuelas de los pueblos originarios no se enseñaba en su lengua, se adaptaba el castellano, claro, en mi era la caso lengua obligatoria. Sí, yo nací en Misiones y hasta los 5 años que ingresé a la escolarización, digamos, hablaba mi lengua madre, que era el guaraní. Y el portugués un poco porque mi abuela es brasilera, y el guaraní por mi abuela que era guaraní, y el castellano. Pero en la escuela nos pegaban en la boca si nos escuchaban hablando en el idioma indio, le decían ellos. Claro. Y eso no hace mucho. Claro, eso para el sentido de común es común y tiene que ser común porque tienen que enseñar a ser argentino y hay una sola identidad como argentino. ¿Se entiende esto? La escuela tiene que enseñar a ser argentino, tiene que enseñar a ver al mundo desde el lugar como argentino, a operar como argentino. Rojas Esto como... y Mejía lo decía, ¿no? Ramos Mejía y Claro, Ricardo Rojas. claro. Había que crear un espíritu único y la única manera era a través de la educación. Ahora, ¿cuál era el sentido? La homogenización. Y esa homogenización entraba a partir del dolor, desgarrando todas las costumbres o todas las diferencias étnicas, lo que sea. Y también era De hecho, el guardapolvo represión. blanco también, ¿no? El guardapolvo blanco también, Sí. Dentro de todo, es un símbolo homogeneizante. Es un símbolo homogéneo, pero no lo inventa Sarmiento, porque se cree que lo inventa Sarmiento, lo inventa Irigoyen, surge como una reivindicación, las escuelas siempre tuvieron operadoras y en las escuelas de la ciudad empezaron a observar, como la escuela pública iban todos, que había chicos que iban muy diferentes vestidos y se como algo positivo, notaba... digamos. Claro, se notaba demasiado las desigualdades de clase. Entonces, a la directora y a los padres de la cooperadora se les ocurre empezar en forma no obligatoria, porque esto nació de una escuela, a utilizar delantales blancos.
¿por qué fue blanco? No por una cosa de higiene, sino porque en ese momento era la tela más barata. Entonces, la directora se pone en contacto con una modista, un sastre, me parece que era un sastre, no era una modista, y le empieza a poner delantales a los chicos. Como esto fue algo realmente innovador y aparte relativamente bien visto por todos, el gobierno lo acepta y lo decreta, pero fue en el gobierno de Irigoyen. Hay muy pocas escuelas, muy pocos países del mundo que utilizan uniforme. Y después, bueno, se hizo una mística y la gente cree que fue un invento de Sarmiento, pero en realidad fue en el gobierno de Irigoyen. Así que la escuela, lo que yo también tenía que decir, que la escuela era totalmente represiva con los docentes. Si bien surgieron corrientes como el escolonovista y todas las ideas de la escuela nueva, para los docentes era tremendamente pacata, es decir, ser docente era cumplir con montones de requisitos y reglamentaciones que no solamente tocaban al tema de la formación profesional, sino cómo tenía que ser una maestra, la moral, no podía haber maestras separadas, ni maestras madres solteras, tenían que llevar la ropa, las polleras a una cierta distancia, es decir, tenían que acatar todas las normas de moral puritana más que nadie, ¿eh? Si la figura de la maestra y el juez era como esos símbolos que el Estado mostraba como los mejores funcionarios. El Sí, contrato Juan, del 27, Sí, ¿no? sí, claro. ahí, Del bueno, 23. en esto que planteaba Irene, ¿no? Es decir, que qué fuerte, digamos, porque no era solamente contenidos técnico-pedagógicos y esa tradición normalista para dentro del aula, sino que ese comportamiento, como planteaba Irene, era en el espacio de lo público, a tal punto que no podía andar sola si era una mujer soltera, es decir, que tenía que ser acompañada por su padre o por su hermano mayor, es decir, ver acá esta cuestión de lo modélico, ¿no? Y agrego Irene acá algunas cuestiones que iban saliendo en el chat, como planteaba, bueno, Lucía, para homogeneizar, y después un comentario de Lorenzo también, que dice, bueno, se piensa en una batería de contenidos común en pos de una identidad nacional, es decir, porque la cuestión de la identidad nacional, como va a decir Benedict Anderson, es una invención de la tradición. Entonces había que inventar la tradición de la Argentina. Y esto va a ser clave, digamos, en el periodo que va desde la 1420, 1880 hasta el centenario, por eso Irene marcaba en 1910, digamos, como ese periodo del centenario, porque va a ser el fuerte momento de instalación de un relato histórico-geográfico para formar ciudadanos. Y esta cuestión de que plantearon en este sentido también, ¿qué sucede con esos migrantes que en un primer momento, digamos, muchos de ellos resistían a nacionalizarse? Entonces, en el periodo que va previo al ascenso de Irigoyen, en el periodo que va de 1900 a 1916, 1915, va a ser el periodo de gran auge del asociacionismo, es decir, la conformación de mutuales, de asociaciones, de sociedades de socorros mutuos, la sociedad italiana, la sociedad española, que todavía muchos de ellos en varias ciudades están vigentes, también de las bibliotecas populares, y muchos de esos inmigrantes extranjeros, y en especial en las bibliotecas populares, ¿qué pasaba? No iban todavía a la escuela, entonces tenían en ese espacio de una escuela, si le queremos poner muy entre comillas, alternativa, hasta que luego, ya a partir del 10, esto va a tener otro volumen, ¿no? Pero esto es claro, ¿no? Es decir, si ustedes ven acá, los que son de Mar del Plata, la Biblioteca Juventud Moderna, digamos que tiene más de 110 años, pero si uno va a diferentes ciudades, bueno, en Buenos Aires, como ser, en 1910 había 90 asociaciones italianas con su sede. Muchas de ellas tienen sus teatros,
y han sido también un ámbito de formación cultural y del debate político, ¿no? Porque esto iba asociado a la configuración de la prensa también que iban teniendo en ese momento, ¿no? Ahí hay una tensión, y que por otro lado no solo era con la cuestión en el inmigrante con respecto a la cuestión de lo ideológico, sino había un dato no menor que era el tema de lo religioso. Es decir, para aquellas comunidades migratorias que no ascribían a la religión católica apostólica romana. Entonces, bueno, ahí, digamos, más allá de que no dice la palabra específica en la ley, sí la educación religiosa se tenía que dar fuera del horario de clase, y a su vez, de darla fuera del horario de clase, ¿quién financiaba a ese maestro o maestra que iba a dar esa clase de catecismo, ¿no? Esto había generado una fuerte tensión en la élite gobernante, que claramente se van a dividir entre liberales y católicos, ¿no? Entonces, bueno, el referente del sector de los católicos va a ser un emergente que va a ser, entre otros, Estrada. Esto se ve no solo en el debate del Congreso Pedagógico, sino que va a ser un debate de tensiones que va a seguir, y que bueno, que cuando Irene plantea el surgimiento de las nuevas tradiciones pedagógicas, como el escolanovismo a partir de la década del 20, bueno, ahí también genera una tensión. Claro, acá también, es decir, si uno va, porque la autora es una historiadora, entonces ella va secuenciando por etapas. Ella pone también otra gran etapa que es cuando aparece en el año 73-74 CETERA, que es la primera organización sindical a nivel nacional, y donde aparece la voz de los docentes, porque hasta ese momento era muy baja la representación sindical de los dos maestros. En la provincia de Buenos Aires existía una agrupación clásica que uno la llamaba de las señoras gordas o las señoras paquetas, que era ay, ¿cómo se llamaba? A ver si me fue el nombre, lo tenía, bueno, después me voy a acordar, seguro, que eran los que nucleaba a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, La pero eran todos federación, perdón, la Irene, Federación Docente. Federación Que Sarmiento. a la Federación Sarmiento, que tenían una casa en La Plata, que si uno quería, yo me hospedaba ahí, si uno quería ir para hacer trámites se hospedaba, y era algo totalmente conservadora, y era, salvo las huelgas que se le hicieron a Frondizi, los docentes estaban muy desarticulados. Entonces Finocchio habla, bueno, cuando surge CETERA a nivel nacional, surge por primera vez un agrupamiento que puede concentrar, ¿no es cierto?, a todos los docentes del país, y va a plantear reivindicaciones comunes, como un salario común para todos los docentes, que se convierta en un piso, porque hasta ese momento las diferencias salariales eran notables en la Argentina, y va a empezar a plantear o va a empezar a asumir que la docencia es un trabajo, y como un trabajo es una ocupación que implica obligaciones pero derechos. Uno no es docente por vocación, sino que docentes, y esto me parece que es importante, a través de CETERA se empiezan a asumir como trabajadores de la educación. Hoy los gremios docentes son un actor muy importante en la política educativa. Pero fíjense que se inicia este agrupamiento recién en el año 73-74, y van a tomar una visibilidad muy fuerte durante el gobierno de Alfonsín, con la famosa Carpa Blanca y la huelga que duró absolutamente como 2 meses, en el cual esta es una de las grandes conquistas. Miren, una de las consecuencias de esa huelga, que si uno analiza el sistema municipal, que fue una creación en Mar del Plata de los socialistas en la década del 60, hasta la huelga y la Carpa Blanca, los docentes municipales
ganaban los mismos que los provinciales. ¿Por qué? Simplemente porque era la provincia de Buenos Aires lo que pagaba los sueldos de las escuelas municipales. Una de las cosas que se hace durante esa huelga es que para romper la huelga, los docentes, las autoridades municipales del General Pueyrredón, le ofrecen a los docentes municipales ciertos beneficios como, como bonificaciones, llegando a alcanzar la diferencia salarial entre un docente municipal y un docente provincial, que es pagado su sueldo íntegro por la provincia de Buenos Aires, hasta del 32% de diferencia en los sueldos, porque uno puede plantear en la educación privada que en las escuelas de élite que tienen sus propias cuotas, hay escuelas en Buenos Aires que tienen cuotas de 30.000, 50.000 pesos por mes. La escuela, que es privada, que no recibe subsidio, le pague o fije las condiciones salariales con sus docentes. Pero realmente es tremendamente injusto que cuando los salarios lo paga el mismo empleador, que en este caso es la provincia de Buenos Aires, un docente provincial y un docente municipal viviendo en la misma ciudad tengan una diferencia salarial tan grande. ¿Entienden esto? Ese fue el famoso Código 59 que el secretario de Economía en el gobierno de Arroyo sacó y que Sí. se armó tanto revuelo Sí. y que este gobierno les devolvió. Mm. Y bueno, y ese es el famoso código, esa diferencia que hace que el docente municipal... Sí, pero él lo sacó cuando lo tuvo que empezar a pagar la municipalidad, porque esta diferencia salarial, una parte también la cubría la provincia y otra parte la cubría la nación. Ahora la cubre el municipio. ¿Está? Pero esto pasó hace poco, y durante más o menos 30 años, la provincia pagaba, es decir, la provincia seleccionaba o discriminaba a sus propios docentes. A los docentes provinciales le pagaba menos y a los docentes municipales le pagaba más. Eso nunca se puso en debate, porque también acá hay que analizar cómo participan los gremios de esto. La SUTEBA o los gremios provinciales no ponen en cuestión esto. ¿Por qué? Porque no lo plantean desde el plano de igualdad, porque ¿qué pasa? Yo creo, tienen miedo de que sean acusados de que, bueno, no vayas con esto a fondo porque le estás sacando un derecho a alguien. Entonces yo creo que hay que plantear, bueno, discutamos la igualdad. Discutamos la igualdad, porque el sistema ahora se paga con recursos municipales, que pagamos todos los contribuyentes. Habría que preguntarle a los contribuyentes si están dispuestos o están de acuerdo a pagar esa diferencia, porque cuando uno va a una elección nadie discute sobre estas cosas. Mar del Plata es uno de los municipios del país con que cobra más impuestos. Los impuestos municipales son uno de los más caros del país y eso tampoco se pone en agenda. Entonces, todos estos ejes de la educación no pasa por solamente si los maestros hacen huelgas, si los padres donde dejan a sus hijos y lo demás, sino que también tienen que ver cómo se asignan los recursos, cómo se gastan los recursos. Y esto también es discutir de educación, ¿no? Estos son tesis que también plantea muy bien Duvet. Bueno, yo les puse un ejemplo, no sé si habrá docentes municipales, siempre he pensado esto, y aparte como yo hice un trabajo sobre educación municipal, bueno, nunca trabajé en la municipalidad, pero más o menos entendí cómo lo crearon el sistema, porque tuve que indagar sobre eso, así que bueno, no me arrogo ninguna capacidad especial sobre eso, pero eso pasó y los recursos, el fondo de los recursos era eso. Con respecto también a lo que también dice Finocchio, es que estamos en este momento asistiendo
a un proceso de transición, ¿no? Estamos entre medio de dos épocas, esa escuela analógica, como diría de la tecnología, y esta escuela digital. Entonces, ¿cómo lo enfrenta? Es decir, era muy fácil, vieron que en una parte del video lo que se dice es que, bueno, se enseñaba con un libro, se enseñaba con papel, por eso la importancia del cuaderno, ¿no? Y ahí en ese cuaderno se reproducía en forma mecánica, ¿no? Cómo escribir, no tener faltas de ortografía, ser prolijo, porque en última instancia también lo que se pretendía era la obediencia, ese formato escolar me aseguraba ser obediente, y el que tuviera talentos personales, bueno, lo podía demostrar en la escuela, y también lo que nos hacía creer que esos talentos personales después iban a coincidir con las ocupaciones que a futuro, como seres adultos, nosotros pudiéramos tener. Hoy el cuaderno ya es, si bien es una herramienta central, el cuaderno va a ser un instrumento a abandonar, ¿no? Entonces ella plantea, bueno, ¿cómo repensar la pedagogía? ¿Cómo repensar la formación de los docentes? ¿Ustedes cómo creen que tendría que ser la formación de los docentes? Porque en este video ella pone, por un lado, el sistema educativo, por el otro lado, lo que se aprende en la escuela, y por el otro lado, ser docente. Y deja de lado, que un poco lo tenemos que pensar nosotros, o no se mete demasiado con eso, quiénes son esos sujetos a ser educados. ¿Y qué se entiende por educación? Si educación es algo más que la instrucción. Hoy educación fundamentalmente es socialización. Y en ese proceso hay una construcción permanente de la subjetividad, que no es aquí y ahora para siempre, sino que es una reconfiguración permanente. Sí. Yo, bueno, en mi caso me pregunto que leemos como bibliografía donde nos invitan a pensar nuevos sujetos, no pensados como meras tábulas rasas, sino como sujetos de derecho, y en esta construcción de la ciudadanía activa, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, la domesticación del cuerpo, pienso yo, la distribución de las aulas y todo, estamos leyendo y estamos en un salón sentados de la misma manera de eso que estamos criticando o que estamos leyendo. Nos seguimos sentando de la misma forma, y en muchos casos seguimos teniendo esas prácticas con los mismos docentes de como si el profesor estuviera en un altar y el alumno siguiera siendo un alumno que como alumno que no tiene luz y eso, y esas cosas es como que se siguen dando. Y después otra cosa que me planteo con el tema de la pandemia y eso, es que últimamente se le estaba pidiendo a la escuela como que se ayornara un poco, o que repensara cuál es el sentido de la educación, y a mí me pasa que yo pienso, digo, bueno, en este caso con el tema de la modalidad virtual, la escuela tuvo que abrir otras puertas, como puertas virtuales, y en mi caso, en la universidad, sí, la puerta como que se abrió por única vez en toda mi trayectoria escolar, pero está ahí, abierta. En cambio, me pasó que yo estaba estudiando también en el Instituto del Profesorado de primaria, y todo eso que yo vengo leyendo sobre la inclusión, bueno, yo ahora no sigo en el profesorado, porque cuando volvió a la presencialidad, esa puerta a mí se me cerró, y la única que me quedó abierta es el de la universidad. Entonces ahí yo me pregunto si la escuela todavía, ¿cómo va a resolver esa grieta o como se llame, de ese espacio donde caen todos esos que no entran? Claro, ella lo plantea fundamentalmente, el debate se da en la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque la escuela secundaria es
la que pierde más matrícula, ella replantea, bueno, la escuela es una construcción colectiva, todos tenemos que pensar la escuela, todos tenemos que definir la escuela, ya no podemos pensar de una escuela para arriba, para abajo, pero también tenemos que reconocer que la escuela es una tremenda maquinaria burocrática, ¿no es cierto? A nosotros también nos pasa eso con el tema de, bueno, las clases presenciales, y realmente nosotros dijimos, bueno, pasamos una grilla de horarios, nos tenían que dar las aulas, no nos dieron nada. Bueno, no nos dieron nada, nosotros no podemos manejar eso. Ahora, esto también hay que pensarlo, porque la pandemia puso afuera todas las limitaciones de la escuela. También la pandemia puso afuera, que es imprescindible en esta época que estamos, que la tecnología, pero no hay que pensarla, y esto es importante, ustedes lo van a ver cuando veamos toda la cuarta revolución, la inteligencia artificial y demás, que no pasa por los instrumentos tecnológicos, no es tecnología educativa, es, bueno, ¿cómo pongo al servicio de esos instrumentos al servicio del conocimiento? Y Como lo que para tener dicen, un aprendizaje ubicuo, digamos. claro, pero aparte la escuela necesita esa tecnología, y lo que puso afuera la pandemia es que no se vio por parte de las autoridades educativas cuáles eran las áreas prioritarias que había que trabajar durante la pandemia. Pero también hay que entender que la pandemia es una experiencia nueva, nadie había atravesado por una pandemia, y si uno lo toma en la perspectiva del tiempo, a pesar de que la escuela es una estructura sumamente burocrático, tuvo que hacer cambios re veloces, y algunas instituciones lo hicieron de una mejor manera y otras demostraron afuera y pusieron afuera todas las vulnerabilidades. Y lo que pusieron afuera, que a mí me parece re importante, y esto también tiene que entrar en debate, es la desigualdad educativa. No es lo mismo una escuela que esté en la periferia o que atienda sectores vulnerables que una escuela de élite. Entonces, acá hay que replantear, bueno, la política educativa, ¿por qué ejes tiene que ir? La política educativa, ¿cómo invertir en educación? ¿A qué sectores darles? Porque cuando pensamos en los sectores vulnerables, tendemos a pensar en los planes, en los bolsos de comida y demás, pero a esos sectores también hay que darle oportunidades educativas. Entonces, la tecnología es una oportunidad, pero no basta con la tecnología. Entonces vos tenés que pensar también qué docentes te necesitas. En Francia, en los países más desarrollados del mundo, los mejores docentes van a atender a los sectores más vulnerables. No va cualquiera, no elige el docente de la educación pública a dónde quiere ir a trabajar, lo designa el Estado, y al más capacitado lo designa con los sectores más difíciles, que en Europa son los migrantes, son los árabes, las comunidades árabes, los negros y demás. No elige el docente, ¿entienden? ¿Por qué? Porque esos sectores son los que requieren de la mejor formación o de los mejores recursos humanos. Esa es una política de Estado. Si vos lo planteás de la escuela como integración, la escuela como inclusión. Ahora, cuando vos tenés una discontinuidad en los programas sociales, los programas educativos, vos decís, bueno, si tengo un gobierno que entregó casi 6 millones de computadoras y vino otro gobierno y lo paró, y en el medio te agarró la pandemia, es como que está siempre empezando de nuevo. Nadie sabe cómo vamos a salir en este momento de esta crisis. Entonces, esos procesos que se cortan, que se hacen tan discontinuos, tienen consecuencias, pero tienen consecuencias largas. Entonces, una de las cosas que también dicen los especialistas es cómo reformular a los docentes a partir de la actualización de la práctica, y aparte también dicen una cosa importante, ya la escuela no tiene que formar en la cultura general o en lo que se entendía en ese momento del saber culto.
La escuela tiene que formar en lo que se entiende como yo enseño todos los conocimientos científicos, lo que sería una alfabetización cívica, para mejorar en términos de calidad de vida. Y eso tiene que ver cómo yo bajo la ciencia en términos de la comunicación social, cómo desde esa comunicación social yo bajo valores, actitudes, reconocimientos. También otra de las cosas que cómo formar desde este ideario cultural, cómo tanto docentes como alumnos y padres se ubican y se paran ante el conocimiento, cómo valoriza el docente el conocimiento, cómo lo valoriza el padre, pero no cualquier conocimiento, sino un conocimiento interdisciplinario. Ya no puedo pensar la realidad desde compartimentos estancos y desde un solo lugar, sino que el docente, su cabeza, tiene que ser capaz de hacer la interdisciplina y poderlo transmitir. ¿Esto es fácil? No es difícil. Pero en ese proceso de cómo reformulo las prácticas y aparte cómo repienso las prácticas para aprender de lo que estoy enseñando. Por ejemplo, una de las cosas que se va a venir inexorablemente y que está en todas las nuevas pedagogías, las critiquemos o no las critiquemos, es la evaluación no solamente de los alumnos, sino de los docentes. Es decir, hecho ustedes como futuros docentes se van a ver sometidos a eso, pero no para perder el trabajo, ni verlo como un garrote, sino como una forma de formación profesional continua. Entonces, esto lo que Finocchio dice, bueno, ¿cómo Como pensamos? retroalimentación. Claro, como una retroalimentación. Y aparte, ¿cómo lo pensamos colectivamente? Porque a pesar de todo, va a decir Pinot, la escuela sigue enseñando y uno sigue aprendiendo en la escuela. Eso también. Aparte, tenemos que pensar, bueno, ¿qué es lo común en esta nueva época? Porque estamos asistiendo a una nueva época. ¿Qué queremos enseñar? ¿Qué ser? ¿Qué es? ¿Cómo revalorizamos el concepto de lo común? ¿Qué contenidos le ponemos a lo común? Y esto ya no puede ser una cosa, una de las cosas que también se plantea es que vos antes en la escuela aprendías, ustedes tienen un texto que yo les armé, que es de la pedagogía de las competencias. Entonces, estos futuros elogiadores de estas pedagogías dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la pedagogía de antes y la pedagogía de ahora? De lo que se enseñaba antes en la escuela y lo que se enseñaba ahora, que en esa escuela o en esa pedagogía se enseñaba sobre el hecho pasado. Entonces, yo sacaba conclusiones sobre un hecho que ya era pasado o que estaba cerrado. En la pedagogía nueva yo tengo que enseñar a partir de cosas o de problemas actuales, porque yo tengo que enseñar a que ese chico o ese adulto que va a estar en formación permanente pueda descubrir qué es lo general, qué es lo particular y cuál es el problema. Ahora, ¿qué docente necesito yo para esto? A trabajar sobre problemas, chicos que aprendan a trabajar sobre modelos, simulaciones para encontrar soluciones. Esto requiere de otros sujetos. Ahora yo les digo, con los recursos que manejan ciertas escuelas, con los recursos que tienen que ver con los capitales culturales de ciertas familias, ¿cuántos están en condiciones de acceder a eso? Claro, ¿Entienden Finocchio esto? habla sobre el capital cultural. Dice, si bien, creo que era algo así, como si bien la secundaria históricamente siempre fue para una clase más acomodada, hoy que es obligatoria igual. ¿Qué pasa si se acomoda, si se puede acomodar ese capital cultural que tienen la secundaria con sus familias y con su proyecto hacia adelante? Claro, pero no Por es ahí, sí, claro, pero no es bajar la calidad, es decir, yo claro, tengo, no, bueno, no, no.
Claro, la ley me dice que es obligatoria, los meto todo adentro, pero ¿cuál ha sido el resultado de Claro, eso? lo que decías vos antes, que no es solamente, bueno, no me acuerdo bien cómo le dijiste, pero que no es solamente asegurar que los chicos estén ahí o que la escuela se haga cargo de que estén como en la escuela, sino que la continuidad, la permanencia también, no sé cómo. Los recursos que puso afuera la pandemia. Aparte, nosotros sí o sí nos vamos a tener que aceptar ya que los sistemas van a ser bimodales, ¿no? Van a ser virtuales y presenciales. Ahora, lo podemos capitalizar eso. ¿Por qué? Porque también los sistemas virtuales tienden a que uno pueda ser más independiente. El tema es cómo nosotros asumimos ese costo, ser verdaderamente independientes o ser cómodos. Yo hoy hablaba con Juanjo, hablábamos que nos va a costar un montón volver todos a la presencialidad, porque aparte nosotros como docentes, ahora no sé cuántos alumnos habrá acá, pero pongámosle que somos 160, no sé, no quiero saber ni cuántos hay porque no lo puedo ver, pero cuando estemos en la presencialidad, nosotros, el docente lo corre con la asistencia. A ese sí es un recurso disciplinador. Y el alumno va, porque no en los teóricos, pero en los prácticos, porque puede perder una cursada. Piensen que todos necesitamos algo que nos discipline. Porque ustedes están acá, bueno, porque asumen una responsabilidad, porque hay una construcción del aprendizaje, porque son responsables. Es como que habría una alfabetización cívica. Pero ¿cuántos no están acá o no van a los prácticos? Está, y como nadie puede perseguir a los alumnos porque no es obligatorio la asistencia, bueno, es un dejar hacer, dejar pasar. Ahora, Y ¿qué va a además, pasar el año que viene? ¿qué pasaría con los que sí son responsables, con los que sí están acá, pero que no pueden estar de cuerpo presente en un Claro, aula, en un salón, a esa hora, con ese cuerpo, en esa silla? A ver, O sea, es como, claro, eso es yo importante. Una de hasta las, hace, claro, claro, hasta hace 20 minutos tenía a mi bebé que la UPA encima. ahí Entonces te hay, vimos. hay ciertos, hay así, Bueno, ciertos, esa es la la ventaja de la, feminización de la docencia, todo pensaba, todo se claro, cruza. bueno, esa es la ventaja que dicen los teóricos de la virtualidad, que uno puede Los trabajos de tener cuidado. estudiantes en Río Gallegos o que el estudiante adecue todos sus tiempos a sus necesidades. Bueno, el sistema tiene que encontrar la manera de coexistir con los dos formatos y hay que ser creativo para eso. Sí, Juanjo, querías decir sí, algo. que cuando estamos viendo, ¿no? Acá poníamos lo que conversábamos hoy con Irene, pero las estadísticas lo están dando, y la propia dinámica de las propias instituciones de educación superior, en el caso de las universidades se ve, seguramente debe pasar algo en los institutos, pero no tengo datos yo todavía, pero sí ya se ve, no solo en nuestra universidad, sino en el sistema en general de universidades públicas, que hay un aumento en la matriculación y en la asistencia a usar más asignaturas, especialmente entre el 3, 6, 2, 4, 6, entre el séptimo y el octavo cuatrimestre, digamos, ahí entre tercero, final de tercero, principio de cuarto, en aquellos estudiantes que por razones laborales, eh, con jornadas de mínimo de 7 u 8 horas, no podían seguir las 3 o 6 materias anuales o cuatrimestrales. Esto uno lo está viendo en, primero, la cantidad de estudiantes que han pedido volver a cursar. Esto se ve en las diferentes oficinas administrativas y es una cuestión de que el modelo híbrido, es decir, lo pone. Esto también pone en desafíos y preguntas para el sistema que tiene que ver con lo burocrático que planteaba Irene, digamos, porque las carreras en general en la universidad
salvo algunas muy concretas, pero ya se lo plantean desde entrada, como en el caso de gestión cultural, o bibliotecario escolar, son carreras presenciales. Entonces ahora hay una excepción a la norma, que está habilitando en este sentido y está jugando especialmente en las carreras acreditadas, que va a llevar un cuarto, este sería el cuarto cuatrimestre de no presencialidad. Pero hay una función social que en este caso en los estudiantes de tercero, cuarto y parte de quinto están teniendo más beneficios en la posibilidad de acceder a la cursada porque salen de la casa. En Mar del Plata es complejo, pero imagínense ustedes en centros urbanos caso Cava, más allá de las universidades que existen hoy en el área metropolitana, las distancias son otras, entonces bueno, ahí hay una ventaja. En el momento de la urgencia hay una ventaja y plantear de que cómo con sus pros y sus contras los sistemas se adaptaron bastante rápidamente a la emergencia. Quedan situaciones pendientes acerca de la brecha de la conectividad, entre otras, pero es importante ver esto de la universidad porque lo va a poner a la propia universidad pública en la post-pandemia En un desafío. a un desafío de cómo va a tener que ofrecer otras modalidades, seguramente. Claro, si lo pensamos positivamente, digamos que la modalidad híbrida lo que hace no es, digamos, cortar la posibilidad de otros, sino sumar otras posibilidades. Lo que pasa es que ahí vos Porque claro, resolvería por un lado la presencialidad que históricamente existió y asumiría el desafío de incluir la virtualidad. Claro, lo que pasa es que tenés cuestiones presupuestarias que resolver, que resolver, que son la doble carga. Es decir, porque si yo hago esto y a su vez tengo que ir al aula 61, como vamos con Irene, es decir, claro. ¿dónde se cumple? Es decir, ¿dónde se cumple la función? Yo creo que esto va a tener acciones, a veces por ahí no son tan rápidas, porque las decisiones de los sistemas son mucho más lentas. En la urgencia pero creo que eso lo va a tener y porque por otro lado hay un actor que no se puede negar, que crece, que son las instituciones de educación superior privadas, que fomentan, y esto nosotros lo vemos en la formación de los profesorados, es decir, en el tipo de flexibilidades horarias del sistema semipresencial. Pero bueno, por eso digo que acá, en todos los desafíos que planteaba Irene, también ver qué elemento nuevo, ¿no? Entonces, si uno hablaba con las oficinas de alumnos de manera virtual, ¿qué te decían? Hay un aumento de la cantidad de altas de estudiantes que estaban en condiciones de pasivos y otros están, bueno, esto es algo positivo, digamos, porque también ahí hay un debe que la graduación es muy lenta en nuestros estudiantes universitarios. Era un dato como para decir, bueno, ¿qué está pasando en el otro nivel? Más allá de los desafíos del sistema, ¿no? Y ahí para retomar un poco lo de Pinot, lo de Pinocchio, y lo que decía Irene, que Tenti Fanfani es otro de lo que los plantea, dónde deben ir los mejores docentes, también empieza a aparecer un elemento que es nuevo, por lo menos no nuevo de reciente, pero sí de las últimas 3 décadas, donde también se ve con qué capital cultural llegan los docentes a las aulas, es decir, ya no es, entonces acá también aparece no solo el capital cultural, sino el prestigio, ¿no? Es decir, el prestigio social o la formación académica del recorrido que tienen. Y esto ¿El capital simbólico sería? Simbólico y cultural, porque muchas veces pasa de que vos vas a trabajar a colegios donde los pibes tienen más viajes, más lecturas, más accesos a la tecnología que muchos de los docentes. Esta es una realidad, digamos. No se visibiliza tanto en muchas instituciones porque la propia institución regula muchas veces el acceso, ¿no?, de ese perfil de los docentes. Pero bueno, en algunos lados se ve.
Es decir, hoy lo que dice acerca del prestigio social, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros mismos cometemos ese error, ¿eh? Estando en las aulas del colegio, decir, no, vos no estás para una carrera de profesorado, estás para una carrera más prestigiosa, ¿no? Es decir, estás para las ingenierías, es decir, muchas veces uno, cuando reconstruye biografías estudiantiles, esto aparece. bueno, pero si hay algo que es indiscutible, que una política pública que va a ser trascendente va a ser de dotar de conectividad a los estudiantes. Por eso el pelear que hoy en día es como que tener derecho a la conectividad y que sea la tecnología un derecho social es algo básico para estar conectado, para ser un ciudadano de este mundo. Tal cual, Es tal decir, cual. eso es una cosa que la pandemia puso afuera y nadie puede discutir. Bueno, en relación a eso, yo iba justamente a mencionar, yo trabajo en la Secretaría de Educación Municipal, conozco muchas docentes, y claro, la pandemia y toda esta cuestión virtual puso sobre el tapete, e incluso creo que aumentó esa distancia, esa diferencia de los alumnos de escuelas municipales que no tienen acceso de ninguna manera, muchos. A ver, tenemos la escuela 216, tal vez, que es la que está acá en Los Pinares, que por ahí, por una cuestión de ubicación, tienen otra, digamos, la población estudiantil es otra, distinta a la de la 201, que está en el barrio Las Heras. Entonces, muchas docentes se acercaban con módulos de trabajo para que esos chicos no quedaran fuera del Afuera. sistema completo. Tal cual. Y en paralelo, por ejemplo, me pongo yo como ejemplo, que para mí la virtualidad fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque yo no me iba a recibir en ningún otro lado que no fuera en la Universidad Nacional. Yo empecé mi carrera en el año 95, y 20 años después, gracias a la virtualidad, retomé las materias que me habían quedado colgadas, y estoy a solo 3 materias, una es sistema educativo, de recibirme. Entonces yo agradezco infinitamente esta posibilidad que tuvimos, digamos, potencié la pandemia, pero bueno, esas distintas realidades, ¿no? Claro. El que no tiene y el que lo pudo aprovechar y potenciar, y somos varias las que fuimos rezagadas y que fuimos excluidas, ¿no? Esta cosa de la inclusión y de la exclusión, por horarios de trabajo y por la no posibilidad de nuestra carrera de una amplitud horaria para poder cursar y poder terminar nuestra carrera donde la empezamos, ¿no? Claro, es decir, esto lo que pone en debate, bueno, cómo pensar las currículas. Quizás los chicos chiquitos, la escuela primaria va a ser una escuela más que se va a acercar más a la escuela de siempre, porque vos un chico no le podés dar semejantes libertades independientes, una escuela de puertas abiertas que entra, que salga. Pero ya en la secundaria, en los años superiores de la escuela secundaria y fundamentalmente en la universidad, se piensan en sistemas donde el estudiante entra y salga y lo haga por grados, como es la educación norteamericana. Y aparte, con una batería de sistemas que como vos puedas ir, pasar o optar por los sistemas virtuales o los sistemas presenciales. Hay ciertas materias que requieren del laboratorio, de la práctica, pero es como que se piensa más en sistemas más flexibles y aparte carreras de no tan larga duración, ¿no? Que ese estudiante se pueda recibir con un grado, vaya al mundo del trabajo, vuelva, por eso se plantea en una capacitación permanente. Yo creo que esto va a ser positivo. Ahora lo que se plantea es, bueno, que todos tenemos que pensar esto. Por eso yo cuando dije, bueno, los docentes son un actor social y político importante, porque si bien cuando surge el sistema educativo no tienen voz, se los trata de acallar hasta que surgen estos docentes que eran escolonovistas, eran anarquistas y demás, no se los había individualidades, podía haber movimientos,
pero cuando se ponía pesada la cosa los echaban. Hoy los docentes son un actor central en esta política educativa. Y otra de estas cosas es, bueno, cómo pensar la tecnología en la escuela, pero no una tecnología que te devore y que el chico la empiece a aprender a usar desde lo instrumental, sino que se pueda apropiar del conocimiento. Y ese conocimiento tiene que ser un conocimiento interdisciplinario. Por ejemplo, cómo enseñar la ciencia desde la nutrición. Entonces, hay montones de recursos que tienen que utilizar los docentes, aprender a utilizarlo, ¿no? Tienen que aprender a utilizar las TIC, pero desde la programación, no poner un video. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos sido educadores creativos, nosotros hubiéramos armado nuestro propio video. Bueno, nosotros utilizamos el video de otro. Es decir, se le va a exigir al docente que también sea un programador, como en todas las ocupaciones. Eso lo vamos a ver cuando veamos la sociedad postsalarial. El otro tema fuerte acá es el tema de currículum. ¿Qué es para ustedes currículum? La organización de Es, los contenidos. es un documento que prescribe eso que decía la compañera, la organización de los contenidos, pero lo prescribe qué enseñar en cada Gradualmente, grado. en cada grado. Bueno, ustedes tienen un texto que nosotros incorporamos el año pasado, que es el texto de Gears, que ella hace todo un recorrido de las teorías curriculares, y la ventaja que tiene este capítulo es que ella separa muy bien. Bueno, cómo miran al currículum desde las teorías pedagógicas y cómo la miran desde las teorías sociológicas. Esa brecha o esa escisión se produce a partir de la década del 70, que entran al campo del currículum los sociólogos. Ya en la década del 60 habían entrado los economistas, ¿no? Y habían empezado a asociar, que esto lo vamos a ver en el texto de Giroux, habían empezado a asociar, bueno, qué es lo que la escuela obtiene de los alumnos y cómo los prepara para el mundo laboral, ¿no? Cómo los hace, les da ocupaciones. Si bien la escuela enseña a leer y a escribir, a sumar y a restar, la escuela enseña otras cosas que no están dichas. Pero previamente eso, el currículum o la teoría del currículum va a surgir de la pedagogía, desde las ciencias de la educación, y se va a considerar que es un campo de los especialistas. Entonces, como dijo acá una compañera, el currículum es un documento, está escrito, está prescrito. No solamente está escrito, sino que me dice lo que debe ser. ¿Eh? Es decir, me va indicando qué es lo que tengo que hacer. ¿Dónde surge la teoría curricular? Surge en Estados Unidos, y esto es muy importante que se entienda. ¿Por qué? Porque cuando los norteamericanos se dan cuenta de las deficiencias que tiene su sistema educativo, que nunca fue un sistema unificado, a diferencia de nosotros, en Estados Unidos la educación es federal y cada estado tiene su propio sistema. No hay una ley nacional. Piensen que cuando Clinton llega al gobierno en el año 90 y pico, crea como un Ministerio Nacional de la Educación. Por 1992, 93, no existía. Cada estado hay un federalismo verdadero, no es como en este país que es un federalismo declamativo, sino que hay un federalismo real. Y lo que empiezan a ver, sobre todo en la costa este, que tiene una gran tradición, que es lo que se considera donde están las ciudades más cultas de Estados Unidos, Filadelfia, Boston, y donde están las principales universidades, que había fuertes deficiencias en el egreso de los estudiantes y que la sociedad demandaba otras cosas. Por lo tanto, había que adecuar a la escuela, ¿no es cierto?, a lo que esa sociedad pedía. Y también había otro problema, que Estados Unidos, piensen que es el país del mundo que más emigrantes recibió,
Nosotros también recibimos emigrantes de todas partes del mundo, pero con la diferencia que en Estados Unidos si llegaban 100 se quedaban 98. En cambio en la Argentina si se llegaban 100 capaz que se iban 40. Entonces ellos tenían fuertes problemas étnicos con las comunidades de italianos. Piensen que Mussolini va a expulsar toda la mafia siciliana, la mafia calabrese, que va a ir a Chicago, y ellos tenían fuertes problemas étnicos, raciales, con todas esas comunidades, que eran comunidades que se tenían que insertar a un país muy nuevo, muy dinámico y demás. Por lo tanto, va a surgir esta teoría curricular y también va a surgir la escuela de Chicago, que uno la conoce como la escuela de los economistas, pero en realidad surge también en ciencias sociales, ¿no? Donde ellos empiezan a estudiar a principios de siglo el tema de cómo estos emigrantes llegaban, formaban pandillas, cómo se organizaban los barrios y demás. Es decir, la sociedad norteamericana es una sociedad en profundo cambio permanentemente y sumamente pragmática. Es decir, ante un problema lo empieza a mirar, no lo esconde bajo la alfombra. Por eso Estados Unidos es lo que es. Incluso el derecho es así. El derecho se mueve más por la jurisprudencia. Y piensen que cuando ustedes observen esto, cuando en las películas o en las series norteamericanas, cuando los abogados hacen los alegatos, no mencionan las leyes, sino los casos, porque son los casos los que sientan precedentes. Esta percepción o representación de ser americano es lo que permitió el nacimiento de la teoría curricular. Y la teoría curricular empezó a ser visto, bueno, como un recorrido. Es un documento donde una sociedad plasma en un momento histórico lo que pretende que sea enseñado y lo que esa sociedad considera más valioso. Y eso lo pone en los fundamentos. ¿Se acuerdan cuando en la clase anterior habíamos hablado, bueno, de qué era la Constitución, ¿no? Y en el preámbulo ahí está, bueno, lo que esa sociedad de ese tiempo pensó como un ideal. Bueno, el currículum es eso, es un documento donde una sociedad piensa su tiempo y cómo quiere ser como sociedad y piensa cómo tienen que ser sus ciudadanos, sus individuos. Por lo tanto, ahí, ¿qué se va a plantear? No solamente bajar contenidos, sino se baja valores, actitudes. Por eso en un currículum existe todo ese ideario, no son simples palabras, porque acá también una de las cosas en la educación argentina es que tenemos que recuperar el significado de las palabras, no están puestas per se o son una simple chicana, las palabras significan cosas. Entonces, en estos, si bien la palabra currículum viene del latín y se origina en Inglaterra, en Glasgow, que es una ciudad de Escocia. ¿Y por qué Escocia? Porque Escocia tiene un altísimo nivel de desarrollo científico. En las universidades escocesas se dieron los mayores adelantos que se dio en ese momento en Inglaterra con respecto a la ingeniería, la mecánica y todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales. Entonces ahí en esa universidad por primera vez empezó a hablar de currículum como esos cursos que se hacían por 2 años en que iban los estudiantes y donde se le empezaba a exigir al profesor que hiciera un plan de estudios donde pusiera los contenidos que tenían que ser enseñados. De ahí viene, fines del siglo XVII. Pero van a ser los norteamericanos los que van a revitalizar este concepto. ¿Por qué? Hasta ese momento lo que existían eran planes de estudios, donde los diseños o los planes de estudio estaban separados por materias que estaban muy delimitados en tiempo y espacio, y por lo cual cada una de las disciplinas no se tocaba con la otra. Por lo tanto, todos esos planes de estudio
ponían como eje la memoria, por eso enseñar la historia, la geografía, enseñar a escribir correctamente, adquirir el pensamiento formal desde las matemáticas y demás. El currículum va a empezar a pensar que los contenidos tienen que ser ordenados de otra manera. En todas las materias, si bien va a sustituir ese plan de estudio o ese plan académico que existe tanto para el nivel primario como secundario y demás, este formato tiene que ser pensado en cómo yo voy a organizar los fines de la educación, los valores a ser transmitidos, lo que tengo que enseñar, la manera en que lo tengo que enseñar, el tiempo en que lo tengo que enseñar y cómo lo tengo que evaluar. Es decir, el currículum va a ser un instrumento técnico que a mí me va a permitir ordenar y racionalizar la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, y donde va a ser, por primera vez, va a ser redactado ya no por los docentes, no van a decidirlo los docentes la manera de enseñarlo. Si ustedes observan en los primeros planes educativos que se dio el sistema educativo, cada una de las materias tenía los contenidos, pero después le quedaba al docente, a los docentes, utilizar el método que querían y la manera de enseñarlo. Es decir, el saber hacer de los docentes se imponía en esa relación de enseñanza-aprendizaje. A partir de que emerge esta teoría curricular, estamos hablando en Estados Unidos principios del siglo XX, esto va a llegar mucho más tarde en la Argentina, a partir de ese momento el docente va a tener todo planificado y al docente se lo va a desprender de su saber hacer. Es decir, el docente va a ser el que implemente en la práctica lo que el especialista dice. ¿Se entiende esto? Esto es importante. Es como que se lo separa de su medio de trabajo. Y a su vez, ese docente también va a ser, con el tiempo, evaluado en función de los resultados de aprendizaje que alcancen sus alumnos, que esto también es importante. Entonces, ese currículum prescripto va a venir de arriba hacia abajo, el docente lo va a tener que aplicar, y acá dice, bueno, algunos autores después, como que eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, van a hablar de, bueno, un currículum prescripto, que es el documento que baja, un currículum moldeado, que es el currículum que el docente va a consultar, va a adaptar, y un currículum después ¿Oculto? real, que va a ser el que va a aplicar, sí. Y un oculto, que era el que la escuela enseña, pero que no está escrito. Está bien, no. Pero en las teorías pedagógicas, ustedes cuando lean a Gears y después cuando lean Giroux, el currículum oculto va a ser descubierto como concepto y como corpus teórico por los sociólogos. Van allá, por eso yo hablé. Hay dos momentos. El currículum que surge desde como un invento o una reactualización desde lo pedagógico. Ese currículum me va a plantear a mí el deber ser, qué tengo que enseñar, cómo tengo que enseñarlo. Esto lo vamos a profundizar un poco el encuentro que viene. Cuando se meten los economistas, que ustedes lo van a ver con la teoría del capital humano, los economistas van a descubrir que la educación produce ganancias. Tener una población educada significa, con niveles de escolarización razonable, significa que es una sociedad productiva.
y los economistas, como miden todo, lo van a medir y lo van a poder comprobar. Ellos van a descubrir, van a comprobar que los países más desarrollados son aquellos que tienen las tasas de escolarización más altas. Después vamos a ver, cuando veamos la teoría del capital humano, las críticas que se le hacen, porque eso no es así. Pero cuando se meten los sociólogos en la década del 70, lo que van a hacer es descubrir lo que es el currículum oculto, lo que el currículum enseña y no enseña, y también enseña y produce sujetos sociales, pero de otra manera. Entonces, va a decir, bueno, el currículum o la escuela te puede ofrecer un sinnúmero de oportunidades o una acumulación de desventajas. Entonces acá van a aparecer en escena Passerón, Bourdieu, ¿no es cierto?, que van a ser los que van a hablar de la reproducción cultural y de lo que, porque acá yo por lo que estuve escuchando a ustedes se le mezclan los términos, capital simbólico, capital cultural. Eso es la teoría de Bourdieu, donde especifica muy bien, es decir, las diferencias entre capital económico, capital cultural, capital social y capital simbólico. ¿Está? La sociedad es la que designa cuál es el capital simbólico. ¿Qué significa simbólico? La sociedad a mí me dice qué es lo valioso o disvalioso, qué bien o qué sujeto es valioso o disvalioso. Eso es tangible, no es intangible, pero todos lo tenemos y tiene que ver con la representación. Pónganse este ejemplo. No es lo mismo ser en la representación social, salvo que vos seas muy racista, ser docente de la escuela Ort en la capital federal, que es la escuela judía más prestigiosa y más exigente, que yo ser docente donde voy y atiendo una comunidad de gitanos. No es lo mismo. Hasta yo siento que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un capital simbólico que está operando ahí, no solamente en el otro, sino en mí mismo. Entonces, esta irrupción de lo que va a ser en el campo educativo de otras ciencias sociales va a ser muy importante porque va a develar los mecanismos o los dispositivos ocultos que se juegan en la escuela y que están presentes y siempre estuvieron presentes. Pero en esta primera etapa estamos hablando de dispositivos técnicos que van a venir de la mano de la ciencia de la educación y que van a arreglar y van a ordenar desde lo formal y desde lo racional la tarea educativa. Le van a decir al docente lo que tiene que hacer. Ya el docente no puede, desde su imaginación, creatividad o su iniciativa, armar las actividades, sino que las actividades ya vienen precodificadas. Por eso, todo currículum tiene que tener un libro, tiene que tener un manual, porque el Estado se asegura, y esto lo tuvieron muy claro, muy bien nuestra oligarquía, que desde su fundación lo que hizo, con la excusa que los chicos no podían comprar libros o llevar sus propios libros, el Estado habilitó a editoriales para que empezaran a producir manuales y libros de texto que eran repartidos gratuitamente en las escuelas públicas. Entonces, ¿qué se aseguraba el Estado? El Estado se aseguraba que los niños tenían que ir, que lo logró asegurar con mayor o menor éxito, a la escuela obligatoriamente. Él formaba a los propios docentes, les enseñaba lo que él decía y bajo el formato pedagógico o el método pedagógico que consideraba más valioso. Pero a su vez se aseguraba que ese docente bajara los contenidos que estaban en el manual o en el libro de lectura. Hoy los currículum también requieren de manuales o libros de lectura o van a requerir dentro de poco tiempo de canales o plataformas donde el docente se va a autoactualizar, pero a su vez va a programar sus propias actividades que después van a consumir los niños. Porque toda la educación que se viene se va a hacer pedagógicamente en parte a través de las plataformas. Hay que prepararse para eso, eso es lo que se viene. Esto puede Entonces, estar,
perdón, puede estar relacionado con el adoctrinamiento, digamos. Siempre está, siempre, siempre, porque lo que van a hacer los sociólogos es desmistificar la educación, como que la educación es neutra, es apolítica, es ahistórica, donde no se juegan intereses, donde todos somos iguales. Por eso es muy importante las teorías pedagógicas del currículum. Y lo que van a hacer el resto de las ciencias sociales es sacar ese velo a la educación, ¿no? Ya la educación no es un agente neutro. La educación juega y juega fuerte. Por eso a mí y a cierto grupo social me da una educación de calidad y a otro grupo no. Y también la educación se acomoda a los tiempos. Fíjense en este momento. En este momento, en la Argentina, los únicos que se le dan becas son a los menores de 30 años que estén estudiando carreras en petróleo, en gas, en minería, en computación y todo en medio ambiente. Para esos estudiantes existen becas. ¿Por qué? Porque las fuerzas productivas, los sectores económicos requieren de esos recursos humanos que el Estado no, que la sociedad no tiene. ¿Se entiende esto? Entonces, ahí la educación está jugando fuertemente, porque está atrayendo jóvenes. Ahora, ¿esto es válido? ¿Esto es inválido? No, es lo que si la Argentina tiene litio, necesita especialistas en minería. El tema después, ¿qué hacen con eso? ¿Se entiende esto? Estas son las cosas que hay que poner en debate. Pero el currículum va a ser pensado primero desde desde lo pedagógico, va a prescribir, ¿no? Entonces yo no puedo enseñar cualquier cosa. Los contenidos tienen que ser graduados, tienen que ser presentados a través de actividades de una cierta manera. Cuanto más chico es el alumno, más atractivo tiene que ser. Es decir, por eso es tan importante, en los libros de cuento es más importante el texto que el dibujo. El cuento no tiene texto, en realidad el cuento es todo, es el dibujo y el poco texto que tiene. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque al chico hay que motivarlo desde el dibujo, desde el color, desde otro despliegue. Fíjense, los relatos orales de Blancanieves, Cenicienta, son cuentos del medioevo y eran relatos orales. Cuando se convierten en libro, es tan importante el dibujo como el texto. Ahora, a medida que el chico es más grande, las actividades se las presentan de otra manera. Y a su vez, esas actividades en el currículum y después en todas las prescripciones también tienen que estar administradas y tienen que estar muy bien determinados con qué recursos. Ya no puedo enseñar simplemente con un cuaderno o con un libro de texto. A medida que esto se vaya complejizando, voy a necesitar de más recursos. Y a su vez, lo que también se plantea, porque esto surge en el primer momento, es que yo tengo que evaluar resultados. ¿Y por qué tengo que evaluar resultados? Porque yo tengo que determinar si estos objetivos se cumplieron. Y fíjense que la teoría del currículum, que después esto va a pasar a las otras áreas, es la que inventa el tema de los objetivos. Plantea un objetivo en general, por ejemplo, ¿qué objetivo yo me planteo para un alumno de terminalidad primaria, sexto grado, y después ese objetivo general, para poder ser medible y analizar la conducta, si ese alumno lo adquirió y forma parte de su conducta. ¿Por qué yo hablo de conducta desde lo pedagógico? Porque la conducta la puedo observar, tengo que diseñar objetivos específicos. Esto lo inventa la pedagogía. ¿Por qué con objetivos específicos? Porque el objetivo es muy abstracto, es muy amplio. Por lo tanto, yo lo tengo que desarmar,
desclasificar, desagregar en objetivos específicos. ¿Por qué objetivos específicos? Porque los puedo cuantificar, los puedo medir. ¿Cómo los voy a medir? A través de una prueba, una evaluación. El concepto de evaluación va a tomar otro cariz, otra dimensión en este espacio de la pedagogía. Pero va a ser tan importante que después esto va a atravesar todas las áreas. Hoy en las políticas públicas se habla de evaluación, de monitoreo. Es decir, yo le estoy sacando un término a la pedagogía que después traspolo al resto de las disciplinas, como también la pedagogía va a tomar cosas de la economía. Es decir, acá va a haber muchos cruces. Pero, ¿qué hace el currículum? A mí me permite medir las trayectorias de un grupo y de un individuo. Porque aparte, con la escuela aparece el concepto de trayectoria, pero el concepto de trayectoria lo van a volver a reactualizar los economistas, la teoría de la reproducción social y la teoría de la reproducción cultural, cuando puedan encontrar o puedan seguir esa trayectoria como construcción o carrera, recorrido, trayectoria es un recorrido que va a ser un niño cuando entra a la escuela, que cuando sale va a tener una trayectoria educativa, va a ser mejor o peor alumno, va a lograr recibirse o no, y después esa trayectoria educativa la van a intersectar con la trayectoria laboral. Y es lo que va a descubrir la teoría de la reproducción social y cultural, que hay coincidencia. Y esto es un descubrimiento fuerte. No es lo que dice la escuela o el ideario de la escuela, que la escuela es igual para todos. Hay coincidencias. Coinciden las desigualdades educativas con las desigualdades sociales. Así como los economistas habían podido probar empíricamente que las desigualdades entre los países, claro, negando el imperialismo, negando la dominación, la expoliación y todas las cosas que sabemos, que los países más desarrollados eran los que tenían los más altos niveles educativos, los sociólogos van a comprobar empíricamente, porque eso es lo que va a hacer Bourdieu en la década del 60, fines de los 60, 70, siguiendo las trayectorias educativas, que la desigualdad social coincidía con la desigualdad educativa, salvo algunos individuos que se pueden escapar de su destino. ¿Se entiende? Bueno, a ver, el encuentro que viene vamos a hablar, porque estamos saltamos el peronismo, no sé si se dieron cuenta. Ustedes acceden a las clases grabadas, ¿no? Ya están publicadas las clases de peronismo. Sí. Bueno, el peronismo es tema de parcial, nosotros en el parcial tomamos todos los temas, lo que nosotros creo que es más importante, lo que vamos a hacer la clase que viene, que nos vamos a encontrar, es explicar, pero las teorías, el Shiru, ¿no? ¿Qué es la reproducción? Porque me parece que es un tema muy, muy importante. Después, la teoría del capital humano la tienen, el capital humano es, podemos decir, tirar algo a las líneas generales, pero es una cosa más lineal. Aparte, si comprenden a Bourdieu, entrar a la teoría del capital humano es relativamente simple en términos de lo que es la teoría de la reproducción, sobre todo cultural. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que no haya quedado clara? Una cosita yo y habilitamos, si te parece, Irene. ¿Crees Sí. que hoy, la verdad que la participación en el foro fue buena con el video, fueron más de 30 estudiantes, ahora después vamos a armar una devolución, pero bueno, el debate de hoy se hizo rico, hubo aportes. Si a vos te parece, digamos, de que armemos un pequeño foro sobre el tema del currículum con algunos disparadores, teniendo en cuenta los textos,
para que el encuentro del jueves que viene pueda ser más de ida y vuelta. No sé si te parece. Claro, sí, me parece bien. Bueno, nosotros colgamos algunas preguntas y tratemos de resolverlas entre todos, ¿eh? Es decir, más que nada para incorporar otra herramienta, porque como ustedes ya tienen las clases grabadas, es decir, ustedes pueden recurrir a eso. Podemos pensar en problemáticas, por ejemplo, traer un caso. Entonces, podemos poner el caso de Ángel, por ejemplo. Sí. ¿Te acordás que lo pusimos Sí, el sí, año sí. pasado para el parcial? Sí. Entonces, bueno, a partir del caso de Ángel, ¿cómo lo resuelve cada una de las teorías? Para hacerlo algo más rico, porque acá es como que es un entrenamiento que estamos haciendo entre todos. Es decir, yo el problema que tengo es que cuando me pongo a hablar es como que, bueno, salgo a 100 y me cuesta parar. Y yo creo que, bueno, el foro tenía que ser algo más participativo. Pero es un error mío que no dejo hablar a nadie. Pero bueno, pero vamos, la vamos llevando. No, pero en Igual esta interrumpí línea, bastante yo. bueno, No, me alegra un montón. Me alegra. ustedes en el aula tienen los las clases que aparecen en el eje 3, tienen clases escritas, está la guía y está la bibliografía específica que van a trabajar en los teóricos y en los prácticos. Si ustedes pueden hacer algún barrido y nosotros planteamos esa problemática, entonces, bueno, en la clase aparece la participación de ustedes y van a surgir ahí los enfoques teóricos y que siempre se enriquecen con Irene, si les parece. Bueno, ¿les parece? Entonces, ustedes no sé cómo andan con la lectura. Milagros, ya un sí tuvimos, Milagros dice que sí, digamos, nos manda por el chat, así que bueno. Está bien, está bien. Es decir, ustedes se van acercando a la lectura. Es decir, una cosa es la lectura que uno hace antes y otra la lectura cuando tiene que estudiar para un parcial. Pero poner un caso concreto, bueno, nos sirve como disparador para ver cómo las teorías pueden explicar eso, ¿no? Y aparte también nos permite trabajar con la imaginación, ¿no? Que es algo que tenemos que poner en valor. Yo creo que esto es realmente importante, porque todos tenemos imaginación. El tema es cómo lo hacemos jugar. Una de las cosas, de las condiciones de ser docente más valorado es el tema de la creatividad, ¿no? Cómo pensar. Uno acá se da cuenta cuando tiene que pensar los parciales, porque como son parciales que el alumno tiene 3 días para hacerlo, no es simplemente ir y tirarle una pregunta, que es mucho más fácil, sino pensar en parciales que no sea simplemente un copia y pegue, porque esto también ha sido fácil para los alumnos, ¿no es cierto? Es una de los hándicap que ha tenido la virtualidad para los alumnos, ¿eh? Entonces, exige de los docentes también un poco de creatividad para que se acerque a algún tipo de evaluación, porque si no tampoco sirve educarnos así, porque yo creo también que las consecuencias de esta pandemia se van a medir después cuando uno evalúe a los estudiantes en presencialidad y vea qué dejaron estos 2 años en términos de calidad educativa. Y eso hay que analizarlo también, ¿eh? Así como uno dice es cómodo y toda la historia, pero en términos de calidad educativa, ¿qué va a pasar con esto? ¿Está? A nivel profesional me refiero, no solamente a nivel de la escuela secundaria primero, sino qué tipo de profesionales, pues son 2 años, ¿eh? Y fíjense que todos han vuelto a la presencialidad y la universidad no, ¿eh? Es una cosa fuerte. Y no veo que los estudiantes la exijan, porque en la primaria, en la escuela primaria, sobre todo la escuela primaria, los padres salieron a la calle a exigir presencialidad. No veo que los estudiantes universitarios exijan presencialidad. Eso Porque también hay que estamos más atravesados por el trabajo
por el trabajo en sí, capaz. Por ahí la escuela primaria, creo yo, muchos padres salieron a pedirla por el tema de que ellos mismos tuvieron que volver a trabajar y los chicos estaban en sus casas. Entonces también No, toman no, como la pero escuela pero la escuela, la falta de escuela tuvo un costo muy fuerte para los niños, a nivel de la subjetividad, a nivel de la sociabilidad, sobre todo para los chicos más chicos, el impacto fue fuertísimo. No, hay que decirlo, porque si no tenemos capacidad crítica, yo conozco chicos de 3, 4, 5 años que se volvieron a hacer pis. Por ejemplo, yo mi nieto de 4 años no tuve ese problema, pero vos lo llevabas hasta hace poco a la playa, a la plaza, que es un nene que vivió yendo a la plaza, amacándose, tirando de ese tobogán y no quería subir el tobogán porque tenía miedo a la altura. Y eso no era un nene, no era normal. Es decir, en los chicos pequeños y de la escuela primaria el costo fue alto. Y no le digo los que nacieron en la pandemia, que se criaron viendo un barbijo y veían un extraño y lloraban, porque a mí me pasó eso con mi último nieto. Entonces, esto tiene un costo emocional, y un costo real. Para los Eso, universitarios creo que también tiene un eso, costo emocional. claro. Mismo no estar entre pasillos, no estar entre compañeros, porque uno tiene acceso igualmente, ¿no? A hablar con un compañero, a hacer grupos, o nos incitan a hacer grupos y todo, pero es muy distinto. Lo Es que muy uno difícil. puede atravesar en la universidad y los debates y muchas cuestiones, grupos de Claro, estudio, intercambios, muchas cosas. claro, Yo claro. creo que no, Formar parte bueno, de esa cultura estudiantil es una cosa muy, muy fuerte, eso se pierde. Sí, ¿qué querés decir? hola, ¿cómo están? Recién conecto la cámara porque si no, no escucho bien. No, pienso que en realidad todas las etapas fueron afectadas, desde lo más chiquitos, como decía Irene, que a mí me pasa con una sobrina que tiene 2 años, que también es como que la sociabilidad fue tremenda. Yo trabajo en jardín, soy acompañante terapéutica y no haber tenido salita de 3, no saben hacer una ronda, no saben cómo acercarse, se les enseña a Claro, compartir y ahora no pueden compartir. Ha exacto. sido devastador. Y en la adolescencia, mi suegra es trabajadora social de una escuela secundaria, hay muchos suicidios, es tremendo la problemática del Sí. suicidio. En la adolescencia está puesta toda la identificación en el afuera, ¿no? En lo grupal, en el par, y es lo saludable, tenemos que empezar a diferenciarnos de los referentes de familia, y en realidad eso no pudo suceder, estuvieron encerrados, y más allá de que todos decían, bueno, pero los adolescentes viven conectados, por supuesto que los que tienen, ¿no? Dispositivos, pero igualmente, no es lo mismo vivir conectados jugando a algo o hablando con un par que tener que hacer todas las actividades y que no puedes verte cara a cara, identificarte con la forma de vestir, con las bandas, no sé, es tremendo. Sí. Eh, La soledad es es muy tremenda. fuerte, muy Y fuerte. Pero con respecto crecer a la con calidad, esa, sí. perdón, no, que yo tengo un hijo adolescente que está terminando la secundaria este año, ingresaría el año que viene a la universidad. Y aparte de que hoy Irene mencionaba, ¿no? Los contenidos que no se priorizaron, él va a entrar a la licenciatura en Ciencias Biológicas y no ha tenido física, química, matemática, que son materias primordiales en su primer año de facultad. Y la verdad, yo espero, ¿no? que digo, la capacidad que tenga él de adaptarse a ese nuevo mundo, que ojalá sea presencial para él, sinceramente, lo anhelo así para el año que viene, pero que no sea frustrante, que no sea una frustración, porque realmente no va a tener esa base que necesitaría el año que viene, y más allá de que en la virtualidad él estuvo, sí, obviamente conectado con sus amigos, esta cuestión de salir otra vez en su adolescencia, en esta cosa que ahora empieza a 17, 18, a querer estar más afuera que adentro, no la tuvo paulatinamente. Entonces, la verdad que fue muy, muy difícil, y para los más chiquitos la socialización y todo eso fue tremendo. Consecuencia la vamos a ver más adelante, en realidad es algo que va a llevar mucho análisis y mucho trabajo. Yo quería, no quiero robar mucho tiempo más, pero con respecto a la calidad educativa que hablaba Irene, en la universidad, yo soy de Ciencias de Educación, sinceramente para mí fueron mucho más complejos en la virtualidad, sacando que soy un queso porque no me acompañan los dispositivos, vivo en el faro, hay un poquito de viento, me quedo sin internet, me fue re difícil, pero a mí me decís, hacer un video, yo no tengo ni idea porque
Tengo 42 años, mis hijas son chiquitas, tengo un celular viejo, o sea, todo me costaba, ¿no? Pero sacando eso, complejo bien, complejo desde lo reflexivo, porque por lo menos en la carrera han sido mucho más creativos, y si bien nos desafiaban, nunca fue un corta y pegue bajo ningún punto, por lo menos en la carrera, y para mí eso me deja súper tranquila. Por supuesto que necesitamos volver a encontrarnos, y el debate y el cara a cara, nunca más supongo que volveremos al mate compartido, que es algo que también va a costar. Hay un Claro. montón de rituales que no van a volver a hacer, ¿no? Y no sabemos cómo manejarnos, pero igualmente hay mucho para evaluar, ¿no? Hablando de Para evaluar. aprender de todo esto, Sí, es decir, sí, realmente creo que es importante y fue importante para todos. No Piensen podemos ustedes, volver a esto rosa que hablamos de la historia rosa, no podemos decir todo pasado fue mejor, ni todo, o sea, es lo que sucedió, es la realidad, y tenemos que aprender también de claro. cosas que han pasado en Y nuestra aparte que historia se educativa. murió mucha gente, Claro, los duelos, sí, claro, los niños, trabajos, sí. de un montón, es decir, son pérdidas, y la soledad, ¿no? Vos te enfrentaste a tu propia soledad, a pensar qué iba a ser de vos, es decir, nunca tuviste la muerte tan cerca, ¿no? Yo Bueno, por 5 entonces meses no pude ir a ver a mi mamá a Villa Gesell. Yo soy de Villa Gesell, Claro. bueno, vivo acá desde el 2001 que me vine a estudiar, y mi papá falleció en el 2019 en noviembre, pleno duelo, y desde marzo yo por 5 meses no pude, hablé con municipalidad. Bueno, me dejaron ir con un permiso, me tenía que ir 20 días allá, llevándome la computadora, mis hijas, toda una cuestión, pero tremendo, porque mi mamá me necesitaba más que nunca, y era 100 kilómetros y no podía ir. tremendo. Eso es nada, ¿no? Pero quiero decir, es una situación particular, pero un nivel de impotencia, de eso, de soledad y de dolor que a todos nos ha afectado. Absolutamente. Bueno, muy rico, sobre todo la participación de ustedes. Nos encontramos el próximo jueves, vamos a colgar algunos disparadores y un caso, que es de un alumno Ángel. Y ustedes, bueno, piensen, imaginen ese Ángel, imagínenlo en una escuela y traten de pensarlo desde las teorías, Aunque no entiendan o hay cosas que le resulten difíciles, bueno, el encuentro es para explicitar todo eso, para trabajar sobre eso, para trabajar sobre las dificultades. Bueno, quedamos Nosotros nos así. posicionaríamos entonces en un rol como si estaríamos dentro de la teoría, o decir, la tal teoría Claro, abordaría el caso de claro, determinada manera. claro. Bien. Desde esta teoría, Perfecto. ¿cómo lo explica ¿Cómo este se aborda? Ángel? Bien, ¿Cómo bien. lo llega? Más que nada porque uno muchas veces de algo concreto lo puede pensar, Sí, sí. o por ejemplo darse cuenta que lo que está pensando no va ni para atrás ni para adelante, porque el tema acá no es repetir, sino construir tu propio aprendizaje. Bajar a la práctica, ¿no? Que no quede en Claro, abstracto. pero Bien. aparte lo que vos construís desde vos misma, nunca te lo olvidás, Ujú. porque fue tu propia construcción. Ahora, cuando repetís lo que dicen otros, y se borra, eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Bueno, quedamos así. Buenas noches, si no, no nos Gracias. despedimos más. Gracias por todo. Muchas gracias, muy ricos Vamos, todos profe. los debates. Muchas gracias. 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 adiós. Nos vemos. Chao, Gracias. hasta luego. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Gracias por estar. Gracias. Acá